¿Qué es lo que hace que una persona actúe de determinada manera? ¿Por qué algunos individuos desarrollan ciertos comportamientos mientras otros no? Estas preguntas, aparentemente simples, han fascinado a la humanidad durante milenios. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que comenzamos a abordarlas de manera sistemática y científica. Hoy exploraremos este fascinante viaje, desde los primeros laboratorios de psicología experimental hasta las complejas teorías contemporáneas, pero no lo haremos como meros espectadores de la historia occidental. Examinaremos críticamente cómo esta ciencia ha evolucionado, qué métodos se emplea, qué dilemas éticos se enfrenta y especialmente cómo se ha desarrollado y aplicado en nuestro contexto latinoamericano y peruano. De la filosofía a la ciencia. Para comprender los orígenes de la psicología científica, debemos retroceder hasta las civilizaciones antiguas. Los egipcios ya especulaban sobre la relación entre el corazón y la mente. Los griegos, particularmente Aristóteles y Platón, ya debatían sobre la naturaleza del alma y su relación con el cuerpo. En el siglo XVII, René Descartes propuso su famoso dualismo mente-cuerpo, planteando una pregunta fundamental que, aunque resuena en la psicología contemporánea, cómo interactúan los procesos mentales con los procesos físicos. El nacimiento de la psicología científica eh, empezó casi en 1879 con Wilhelm Wundt, que estableció el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. Este momento marca el nacimiento oficial de la psicología como disciplina, pero científica, independiente. Wundt no solo creó un espacio físico para la investigación psicológica, estableció una metodología muy rigurosa. Su enfoque introspectivo, aunque posteriormente muy criticado, representó el primer intento sistemático de estudiar la experiencia consciente bajo condiciones muy controladas. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué limitaciones tenía este enfoque inicial? Wundt y sus contemporáneos trabajaban desde una perspectiva predominantemente occidental, masculina y de clase muy alta. Sus sujetos de estudio reflejaban las características, lo que inevitablemente sesgó las primeras conclusiones sobre la naturaleza humana universal. En cuanto a la expansión y diversificación, paralelamente en Estados Unidos, William James desarrollaba el funcionalismo, preguntándose no qué es la conciencia, sino para qué sirve. En Australia, Sigmund Freud revolucionaba el entendimiento de la mente inconsciente. En Rusia, Iván Petrovich Pavlov descubría los principios del condicionamiento clásico. Cada una de estas corrientes reflejaba no solo diferencias teóricas, sino también diferencias culturales y también diferencias sociales. La psicología no era solo una ciencia en desarrollo, también era un producto del tiempo y un producto del lugar. Las principales teorías psicológicas y su evolución. A principios del siglo XX, John Watson proclamó una revolución. La psicología debía estudiar no solo lo observable y lo medible. Entonces podíamos ver que ya estaba naciendo el conductismo. Watson demostró cómo se podía crear y eliminar las fobias a través del condicionamiento. Más tarde, Skinner desarrollaría que el condicionamiento operante mostraba cómo las consecuencias de nuestras acciones moldeaban nuestro comportamiento futuro. El conductismo ofreció rigor científico y aplicaciones muy prácticas y evidentes. Sin embargo, su reducción extremo ignoraba a los procesos mentales muy complejos como el pensamiento, las emociones y la conciencia. ¿Puede realmente entenderse al ser humano solo a través de estímulos y de respuestas? El psicoanálisis exploraba el consciente, no exploraba, sino el inconsciente.
Simultáneamente, Freud desarrollaba una teoría radicalmente diferente. El psicoanálisis postulaba que gran parte de nuestro comportamiento se determinaba por impulsos inconscientes, experiencias infantiles reprimidas y conflictos internos. La estructura tripartita de la personalidad, el id, el ego y el superego, ofrecía una explicación muy compleja de la motivación humana. Los mecanismos de defensa explicaban cómo la mente se protegía de la ansiedad. Aunque muchos conceptos freudianos han sido cuestionados empíricamente, su énfasis en los procesos inconscientes y la importancia de las experiencias tempranas han influido profundamente en la psicología moderna. Sin embargo, debemos reconocer las limitaciones culturales y de género de estas teorías, desarrolladas en Viena a principios todavía del siglo XX. El cognitivismo, la mente como un procesador, en los años 1950 y 1960, la revolución cognitiva era el cambio al nuevo panorama psicológico. Psicólogos como Miller, como Neisser, como Jerome Brunet comenzaron a estudiar la mente como un procesador de información, más o menos podemos decir como una computadora. Este enfoque permitió estudiar procesos como la memoria, como la atención, como el aprendizaje y la resolución de problemas de manera rigurosa y experimental, sin caer en la reducción del conductismo. En cuanto al humanismo, recuperando la experiencia subjetiva, como reacción tanto al determinismo psicoanalítico como al mecanismo conductista, surgió la psicología humanista. Maslow y Roger enfatizaron el potencial humano, la autorregulación, la autorrealización y la experiencia subjetiva. Cada una de estas corrientes capturó aspectos muy importantes de la experiencia humana, pero también refleja las limitaciones de su época. El desafío contemporáneo es integrar estos sightings de manera coherente y sobre todo de manera culturalmente sensible. Ahora vamos a hablar de las principales teorías y métodos. Primero, el conductismo. El conductismo está liderado por Watson y Skinner. Propusieron que la psicología debía centrarse únicamente en el comportamiento observable y el comportamiento medible. Sus principios de condicionamiento clásico y operante siguen siendo fundamentales en áreas como la terapia conductual y la educación. Ahora, en el psicoanálisis, liderado por Sigmund Freud, introdujo conceptos revolucionarios como el inconsciente, los mecanismos de defensa y el desarrollo psicosexual, aunque muchas de sus ideas han sido reexaminadas, su impacto en la comprensión de la personalidad y la psicoterapia es totalmente innegable. La psicología cognitiva es demasiado importante porque esta corriente, representada por las figuras de Jean Piaget y Aaron Beck, se enfoca en los procesos mentales como la memoria, la percepción, el pensamiento y la resolución de problemas que han sido fundamentales para el desarrollo de las terapias cognitivo-conductuales. En cuanto a la psicología humanista, liderada por Carlos Rogers y Abraham Maslow, enfatizaron el potencial humano, la autorregulación, la experiencia subjetiva, y su enfoque era centrado en la persona que revolucionó la psicoterapia y la psicología educativa. En cuanto a los métodos de investigación psicológica, el método experimental permite establecer relaciones causa-efecto mediante el control de las variables. Por ejemplo, los estudios de memoria de Hernán Evgas establecieron las primeras leyes del aprendizaje y del olvido. La observación sistemática, tanto la naturalista como la controlada, han sido demasiado cruciales para poder entender el comportamiento complejo. Los estudios de Jane Goddard con los chimpancés revolucionaron nuestra comprensión del comportamiento social. Estos métodos identifican relaciones entre variables sin manipulación experimental.
Los estudios longitudinales sobre el desarrollo infantil han proporcionado sí valiosos sobre la influencia de factores ambientales y también factores genéticos. Por ejemplo, el análisis detallado de casos individuales, como los estudios neurológicos de pacientes con lesiones cerebrales, han contribuido enormemente a nuestra comprensión del funcionamiento cerebral. La diversidad metodológica de la psicología es su fortaleza, pero también plantea desafíos en términos de replicabilidad y generalización de resultados. Ahora vamos a hablar de la ética en la investigación psicológica, exactamente de la necesidad de la ética en nuestra psicología. La investigación psicológica involucra a seres humanos en su estado más vulnerable, explorando sus pensamientos, explorando sus emociones y sus comportamientos. Esta responsabilidad única exige estándares éticos muy rigurosos que protegen la dignidad y el bienestar de los participantes. En cuanto a los principios éticos fundamentales, los participantes deben comprender completamente la naturaleza, los riesgos y también los beneficios de la investigación antes de poder participar. Esto incluye el derecho a retirarse en cualquier momento sin consecuencias. En cuanto a la confidencialidad y a la privacidad, la información personal de los pacientes debe ser protegida rigurosamente. Los datos deben anonimizarse y establecerse de una manera segura, utilizándose únicamente para los propósitos acordados. No a la maleficencia. Los investigadores deben minimizar cualquier riesgo de daño físico, psicológico o también daño social. Esto implica diseñar estudios que no causen estrés innecesario o la revictimización. En cuanto a la beneficencia, la investigación debe contribuir al bienestar humano y también debe contribuir al avance del conocimiento científico, que ese es su fin. Los beneficios potenciales deben superar sí o sí los riesgos. Casos históricos o algunas lecciones aprendidas. Los estudios como los experimentos de obediencia de Milgram y el experimento de la prisión de Stanford nos han enseñado lecciones cruciales sobre los límites éticos de la investigación. Estos casos llevaron al desarrollo de comités de ética institucionales y sobre todo comités de revisión, pero esta vez de manera más rigurosa. La psicología en Latinoamérica y la psicología en el Perú. La psicología llegó a Latinoamérica en la primera mitad del siglo XX, inicialmente como adaptación de modelos europeos y modelos estadounidenses. En Argentina, Ezequiel Mouchet estableció el primer laboratorio en 1901. En México, Ezequiel Chávez fundó el primer curso de psicología en 1896. En el Perú, la psicología se institucionalizó en 1955 con la creación de la sección de psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pioneros como Reinaldo Alarcón, Walter Bumefet y Luis Vicuña sentaron las bases de una psicología científica peruana. Reinaldo Alarcón, considerado el padre de la psicología peruana, no solo estableció estándares de rigor metodológico, sino también promovió la adaptación cultural de pruebas psicológicas y el desarrollo de instrumentos apropiados para la realidad exactamente peruana. Hay psicología comunitaria latinoamericana, como Ignacio Martín Baró en El Salvador y Maritza Montero en Venezuela. Desarrollaron modelos de psicología comunitaria que van más allá del enfoque clínico individual, enfocándose en la transformación social y en el empoderamiento comunitario. En cuanto a la psicología de la liberación, la psicología latinoamericana ha desarrollado enfoques únicos que integran la justicia social, derechos humanos y transformación comunitaria. Estos enfoques
Reconocen que muchos problemas psicológicos tienen raíces sociales y también raíces políticas. En cuanto a la aplicación contemporánea en el Perú, como estábamos hablando de la psicología comunitaria, en el Perú, en el post-conflicto psicológico como de Cecilia Thorn, equipos de institución de salud mental como Honorio Delgado, como Hideo Noguchi, han desarrollado modelos de atención comunitaria para poder abordar el trauma colectivo y la violencia política. En la psicología educativa, investigadores peruanos han desarrollado programas de intervención temprana, adaptando culturas de pruebas de desarrollo cognitivo y modelos educativos sensibles a la diversidad cultural de nuestro país. En la psicología organizacional, el crecimiento económico en nuestro Perú ha impulsado el desarrollo de la psicología, como aplicaciones en sección de personas, desarrollos de liderazgo y de cultura, adaptándolas al contexto cultural peruano. Algunos desafíos y tal vez perspectivas futuras, podemos ver desafíos actuales como la brecha urbano-rural. Gran parte de la investigación y práctica psicológica se concentra en Lima, dejando desatendidas las necesidades de poblaciones rurales y también poblaciones amazónicas. En cuanto a la diversidad cultural, el Perú alberga múltiples grupos étnicos culturales. La psicología peruana debe desarrollar marcos teóricos y marcos metodológicos sensibles a esta diversidad. Y en la formación profesional, existe una tensión entre la formación técnica y la formación científica en la psicología. Algunas perspectivas futuras que podemos ver es que la psicología peruana está desarrollando líneas de investigación demasiado motivadoras, sobre todo en los campos de la neuropsicología, el neurogerontología y la psicología intercultural. La colaboración internacional está creciendo, pero manteniendo una perspectiva crítica que valora el conocimiento netamente local. Ahora vamos a dar reflexiones críticas y pensamientos o perspectivas futuras. En un análisis crítico de nuestro estado actual, podemos decir que la psicología ha logrado avances extraordinarios, pero debemos reconocer también sus limitaciones. Pregunta, ¿cómo podemos asegurar que nuestros modelos teóricos reflejen la diversidad humana real? Es crucial reconocer que muchas teorías psicológicas se desarrollaron en contextos específicos, principalmente occidentales, contextos urbanos, otros contextos educativos, y pueden no aplicarse de manera universal. En el contexto latinoamericano, necesitamos desarrollar marcos teóricos que integren nuestras realidades sociales, nuestras realidades económicas y sobre todo nuestras realidades culturales específicas. Viendo al futuro, la psicología en nuestra región depende de nuestra capacidad para poder innovar mantenimiento y tener el rigor científico y sensibilidad cultural. Todo esto incluye desarrollo de instrumentos de evaluación culturalmente válidos, integración de neuroconciencias con perspectivas socioculturales y fortalecimiento de la psicología preventiva y comunitaria. Formación de profesionales comprometidos, sobre todo comprometidos con la justicia. Ahora vamos a dar una breve conclusión. Nuestro recorrido por los orígenes y la evolución de la psicología revela una disciplina en constante transformación, desde los primeros experimentos de Wundt hasta la sofisticada neuroimagen contemporánea. La psicología ha evolucionado no solo en métodos, sino en su comprensión de la diversidad y la complejidad humana. Algunas lecciones aprendidas es que la ciencia psicológica no va a ser neutral. Refleja los valores, los sesgos y las limitaciones de su época y el contexto cultural en el que yace. Reconocer
que esto nos permite desarrollar que la psicología sea más inclusiva y culturalmente más sensible. Los métodos de investigación deben adaptarse a las preguntas que queremos responder y a la población que estudiamos. No existe un método único o un método superior. La ética no es un añadido a la investigación psicológica, es fundamental para su legitimidad y la utilidad social. La psicología en el siglo XXI enfrenta desafíos únicos: el impacto de la tecnología digital en el comportamiento humano, la necesidad de abordar el cambio climático desde una perspectiva psicológica, el crecimiento y la diversidad cultural en la sociedad globalizada y la persistencia de las desigualdades sociales que afectan a la salud mental. La responsabilidad social en la psicología es muy importante. En Latinoamérica, específicamente en nuestro país, la psicología tiene una responsabilidad social muy particular, porque debe contribuir a la construcción de sociedades más justas, al bienestar de poblaciones históricamente marginadas y al desarrollo de modelos culturalmente apropiados de salud mental y sobre todo el bienestar. La psicología como ciencia nos ha enseñado mucho sobre la mente y el comportamiento humano, pero quizás su lección más importante es la humildad, la comprensión de que cada persona, cada cultura, cada contexto tiene algo único que enseñarnos sobre qué significa ser humano. El futuro de la psicología dependerá de nuestra capacidad de mantener el rigor científico mientras abrazamos la diversidad, de aplicar el conocimiento psicológico de manera ética y sobre todo responsable, y de recordar que detrás de cada dato, de cada teoría, cada método, hay seres humanos reales, con historias reales y necesidades reales. La psicología continuará evolucionando y nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de asegurar que esta evolución sirva al bienestar de toda la humanidad.